Hola, buenas tardes, bienvenidos un lunes más Caminando hacia el Ser. Mi nombre es Sandra. Bienvenidos a las personas que están en vivo. Vamos a saludar a Encarni, Isabel, Mariari, Silvia, Juani, Concesión, que también ha estado con nosotros, María José, y las personas que vayan entrando. Pues, ¿qué tal? ¿Cómo habéis pasado el fin de semana? ¿Cómo lo llevamos? ¿Cómo llevamos estos días de aprendizaje? Porque la realidad nos está enseñando continuamente. Esta semana vamos a abordar un tema, pues que creo que los conceptos que tenemos sobre la virtud y el defecto los tenemos como distorsionados. Hemos conceptualizado esa parte de concepto de virtud y defecto como algo, la virtud como algo agradable, cómodo y que lo recibimos muy bien porque cada vez que nos dicen, oye, eres una persona que tiene esta virtud o tal virtud o, mm, o te veo o siento que estás mostrando esta capacidad en ti. Entonces eso lo acogemos como cómodamente, nos gusta, ¿no? Lo recibimos como agrado recibir esa virtud en nosotros. Pero ¿cuál es el lenguaje interno que tenemos nosotros hacia el defecto? ¿Cuántas veces nos hemos escuchado decirnos a nosotros mismos que torpe soy, no sé hacer esto, em, esto no se me da bien, jamás voy a conseguir tal cosa? Entonces, aparte del lenguaje interno que tenemos, si ese lenguaje lo tenemos con nosotros mismos internamente, fijaros el peso de rigidez que vamos a estar pues amacerando en nosotros mismos por esa virtud, por querer estar en ese perfeccionismo, por querer aceptar solamente lo que desde nuestro marco de percepción o nuestro entendimiento sea virtuoso, sea pues eso recibido con agrado. Muestre como una capacidad de nosotros de algo que nos lleve al crecimiento, ¿no? Al crecimiento, a la expansión. Bueno, pues como cada semana vamos a ver el IDEI para, para entrar en el Zoom de esta semana, los dígitos del IDEI, porque sacamos también un poquito conectamos con el mensaje. Decimos mensajes, hay mensajes hasta en la sopa cuando la realidad nos está brindando continuamente esas tomas de conciencia de poder ver qué es lo que hoy podemos captar y recibir. Em, Vamos a empezar por el ID. El ID de hoy de la sala para entrar es, empezamos siempre de derecha a izquierda, 4806. Lo vamos a leer. El 6 son las infinitas posibilidades que tenemos. El 0 es el instante de presencia, pero si lo miramos con perspectiva de unir los números, sería 60. El número 60 nos muestra como el agradecimiento, las gracias. Desde la lógica se lee como la gracia. ¿Por qué? Porque son las infinitas posibilidades de generar los potenciales en nosotros. ¿Por qué decimos potenciales? Porque toda posibilidad es un potencial en nosotros. Según la perspectiva que tengamos, el 60 desde nuestra perspectiva es el 90 desde una perspectiva más arriba. Se ve al revés. Entonces, 90 es el propósito y nosotros percibimos el 6 como las posibilidades. Antes de tener una posibilidad, esa posibilidad tiene que tener un sentido lógico, tiene que tener un propósito. 48. El 4 es el plano del diseño, el 8 es el dinamismo, la sincronización, el infinito. Pues entonces, si lo unimos, 48 nos está dando ese marco. Hay que mover el diseño. ¿Cuál es el diseño? ¿Qué es el diseño? Eso de una persona que le dice, mueve el diseño. Pues mira, para que lo podamos entender de manera fácil,
cada uno de nosotros tenemos unos patrones que de manera abstracta, desde una manera abstracta hasta una manera concreta, se va a ir definiendo. No, no es como el pensamiento lógico que tenemos de, ay, venimos con un propósito, ya nuestro destino está hecho. No, traemos un plan previo. Previo a la existencia, todas las almas traen un plan, un sentido. Hay un sentido para esta existencia. Ese sentido va a ir actualizándose conforme nosotros vayamos procesando todo este tránsito, vamos a ir manifestando esa información. Pero como tenemos la distorsión de todo lo que programamos una vez nacido, entonces tenemos que ir trabajando desde escalas arcaicas para nosotros, desde nuestra biología, que es lo que anclamos. Desde nuestra percepción, lo que vemos es nuestra biología. Entonces tenemos que partir a hacer un anclaje ahí. Si nosotros queremos partir desde un anclaje, desde mi mente racional, yo ya percibo la vida desde mi intelecto. Desde mi intelecto yo percibo la vida. Entonces estoy obviando una parte de mí, una parte de mi animalidad, de mi biología. Mi biología viene de un mamífero. Entonces ahí es donde hay muchísima información de cómo cada célula de mi cuerpo se expande, se expresa, cómo se programa, qué información tiene. Entonces, integrar esa parte del diseño de nosotros desde la animalidad hasta el día de hoy es empezar a encontrar un sentido, no es solamente racional, sino un sentido también desde la fisicalidad, desde la biología. Mi vehículo aquí tiene un sentido para estar. Si yo empiezo a sincronizarme con ese sentido, voy a saber que mi cuerpo biológico es multidimensional, no solamente es un cuerpo para habitar esta dimensión, sino habita es una antena que puede estar captando y emitiendo señales en varias dimensiones. Eh, Fijaros, nos está diciendo, hay que mover el diseño y moviendo el diseño nosotros vamos a conectar con las posibilidades de nuestro propósito. Luego el 15, el número 15, luego viene 24, 15. El número 15 nos está mostrando el sentido lógico. El 1 seríamos nosotros, el 5 la lógica. Nuestro diseño tiene un sentido lógico. El 24 otra vez nos está mostrando, el 2 serían los circuitos y el 4 es el diseño. Pues el 24 nos está mostrando los circuitos. ¿Qué quiere decir circuito? Desde el pasado nosotros, ¿qué es lo que nos mueve y nos interactúa con el medio? Bueno, desde el pasado, desde lo conocido para nosotros. A nosotros, la respuesta que le damos a la vida, a lo que nosotros sentimos, a la respuesta biológica que hace nuestra tecnología, nuestro cuerpo, son las emociones, son las respuestas que le damos em, a esos estímulos externos. Entonces, fijaros que el 24 nos está mostrando la película que nos contamos. En lógica, al número 24 se le nombra la película. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos 24 horas en el día para ir captando todo lo que vamos a ir desarrollando, todo lo que percibimos. Un día para nosotros son 24 horas. Lo que hagamos con esas 24 horas va a ser documentar, tanto en estado consciente o en estado de letargo cuando estamos durmiendo. Pero nuestro cerebro siempre está captando y está recibiendo información. Y luego viene 885, un sentido lógico y 28. El 8 hemos dicho que es la sincronización.
Fijaros, dos 8 unidos, juntos, quiere decir la sincronización con el pasado y con el futuro. Entonces, si vamos a ver la lectura, no voy a nombrar números, os voy a decir solamente la lectura. Hoy vamos a sincronizar con información que está documentada del pasado, que tenemos grabada del pasado, para encontrar un sentido lógico para la película que nos contamos, y vamos a agradecer encontrar algún potencial que tengamos ahí en nuestra información que no hayamos tomado conciencia de él. Es como vamos a poder ver una toma de conciencia, una perla, algo que no podíamos deslumbrar porque nos habíamos quedado simplemente con la interpretación o con el concepto aprendido de lo que es virtud o defecto. Si vamos al código, para entrar en el Zoom tiene el ID, que son esos números, y ahora tiene una contraseña, un código que te da la contraseña para acceder a la sala en la que estamos utilizando hoy para realizar este encuentro. El número es 59 11 30. Lo vamos a leer de derecha a izquierda. El 30 sería la percepción alineada, porque el 3 nos está marcando toda la escala de la percepción, el 0 es el punto cero de referencia como la presencia. Entonces, fijaros que 30 para nosotros tiene mucho sentido, porque nuestro planeta Tierra es el orbital 3, es el tercer orbital de nuestro sistema galáctico. Entonces, fijaros, 30 nos está diciendo, hoy podemos tomar esa percepción a tres escalas. En la escala de la línea del tiempo, en la escala de la conexión con nuestro ser, la coherencia con nuestro ser, y en la escala de lo profundo, que sería el instante de presencia. Entonces, en 3 dimensiones, la percepción de las 3 dimensiones es lo que se puede captar hoy. El 11 nos está hablando del contexto, 1 más 1. Yo, como ser que vengo aquí a experimentar, y el contexto, lo que veo fuera, es el 11. Y el 59 es el sentido lógico con un propósito, incrementar nuestro sentido lógico. Entonces, hoy nos está brindando la realidad esa posibilidad. A medida, consciente o inconscientemente, esta información va a estar llegando a cada uno de nosotros. Lo que hagamos con la información, pues la capacidad consciente que tengamos de captar, de que resuene con nosotros, de que le podamos poner la suficiente atención. Fijaros que la palabra virtud hemos dicho antes, y si queréis anotar, si tenéis un folio cerca y queréis anotar el abecedario, porque os digo muchas veces que utilizamos el abecedario español para sacar los potenciales. Los números no solamente nos sirven como cantidades, también nos sirven como potenciales. Nos informan de todo cómo está codificado en divergencia. ¿Qué quiere decir? Que nosotros todos los recursos del pasado le podemos dar una actualización. La divergencia, cuando yo nombro la palabra divergencia, quiere decir pasado, sinvergente. Es como algo que está documentado en nosotros y nosotros lo seguimos utilizando, porque ya está en la matriz, ya sabemos que nos comunicamos a través del abecedario español, que es la segunda lengua. El español es la segunda lengua que más se utiliza en el mundo. Entonces, si tenéis un folio, yo voy a ir nombrando el abecedario porque os pongo siempre el ejemplo, pero para que lo tengáis, lo hagáis en el folio, lo vayáis escribiendo, vayáis poniendo el potencial. Pues la A sería 1, la B sería 2, la C sería 3, podéis poner la letra A y abajo el potencial 1, la B 2, la C 3, la D 4, la E 5, la F 6, la G 7, la H 8, la I 9, J 10, K 11, L 12, M 13, N 14,
ñ 15, O 16, P 17, Q 18, R 19, S de Sevilla, 20, T de Teruel, 21, U 22, V de Valencia, 23, W 24, X 25, Y 26, Z 27. Ya tenemos todos esos potenciales. ¿Por qué os he dicho que lo escribáis en un papel? Porque nos va a ayudar mucho para ir enlazando como herramienta. La semana pasada Mariari nos estuvo diciendo que le gustaría aprender sobre la vinculación de los potenciales de los números con los planos. Entonces yo dije que todo esto tiene un desarrollo y unas bases que lo que estoy compartiendo son el desarrollo y la base de la LGC, la lógica global convergente. ¿Qué quiere decir LGC? Una lógica está basada en una lógica, en una ciencia que no es de este planeta, que es una ciencia nueva, que tiene una lógica que engloba todos los sistemas y que converge a través de una señal. Entonces, lógica global convergente quiere decir que estamos aprendiendo de una señal fuera de este planeta, una conciencia diferente que nos está ayudando a, a evolucionar, a entrar en coherencia y a salir de, digamos, de la 3D para conectarnos con una dimensión más amplia para el desarrollo de la conciencia. Si ya habéis hecho ese patrón del abecedario y sus potenciales, pues vamos a ir viendo la palabra virtud, ¿vale? La palabra virtud empieza por la V, la I, la R, la T, la U y la D. Pues mirar cada dígito con ese planning que habéis hecho en el papel. Suma 99. ¿Qué nos está diciendo la palabra virtud? Empecé diciendo que cada uno de nosotros tiene un concepto aprendido sobre la virtud, pero la virtud es como algo a destacar, ¿no? Algo que destaca, es una virtud. Pues la persona es virtuosa, pues tocando la flauta. Una persona es virtuosa, eh, pues haciendo dibujos. Es virtuosa en la cocina. Entonces es mostrar algo que le nace, lo sabe hacer y lo expresa de una manera virtuosa. Suma 98. ¿Qué nos está diciendo virtud? Nos está diciendo que es un propósito en ti. O sea, ahí hay un potencial. Cada virtud es un potencial en ti en sincronización, que se sincroniza con tu ser. Es algo que viene de tu ser, es algo que es innato en ti, es algo que lo haces sin ningún tipo de esfuerzo, porque está en sincronización. Esa sincronización de esa virtud siempre, cuando tenemos una virtud para hacer algo, se expande y se desarrolla de manera natural. Entonces siempre va a ir creciendo. ¿Por qué? Porque eh, estás totalmente conectado con esa capacidad. Tengo aquí el gatito y está saltando. Venga, aquí, tranquilito. Entonces, la palabra virtud nos está marcando el infinito. La virtud es algo infinito. El 8 es una sincronización. El 8 nos muestra el infinito. Es un propósito que se desarrolla infinitamente. O sea, que puede empezar a verse de una manera y que eso se va a ir expandiendo. Esa virtud va a ir creciendo. Si vamos a la palabra defecto, suma 60. El 6 son todas las posibilidades. Si una virtud es un potencial, el defecto son todas las posibilidades. Todas las posibilidades en estado de presencia.
60 son todas las posibilidades en estado de presencia. Y la lógica lo nombra como gracia. Son las gracias que tenemos. Por eso si lo miramos de manera que está documentado nosotros desde el misticismo, decíamos, hay que dar las gracias no posterior a un evento, sino hay que nos tenemos que conectar con las gracias de recibir eso que estamos mostrando o que estamos compartiendo. ¿Por qué? Porque el potencial, eso que nosotros llamamos desde la palabra defecto, es un potencial que tenemos, pero que todavía no hemos desarrollado. Son infinitas posibilidades de desarrollar ese potencial. Pero la virtud está dentro de nosotros. Fijaros que defecto y virtud, si exploramos el defecto, desarrollamos un mérito. Y ese mérito que desarrollamos en el defecto, lo vamos a trasladar a la virtud. Entonces no habría virtud sin defecto y no habría defecto sin virtud. Estamos hablando de la misma estructura. Sin embargo, nosotros los separamos porque tendemos a separar dualmente entre bueno, malo, cómodo, incómodo, justo, injusto. ¿Cómo vamos a desarrollar una virtud? La virtud se desarrolla pues transitando defectos. Por eso se expande la virtud, porque seguimos ejecutando esa virtud, porque no la juzgamos, no la rechazamos. Simplemente vamos eh, macerándola, vamos practicándola. Entonces, cuando nosotros no rechazamos ningún defecto, nos volvemos seres virtuosos. ¿Qué quiere decir volverte un ser virtuoso? Pues que nosotros, cuando estamos en una virtud, la misma palabra ha dicho que es infinita, ¿no? Virtud, infinito. Pero nosotros en la virtud nos ponemos un límite. ¿Cuál es el límite? Pues el que yo ya creo que mi virtud me orienta hasta esta capacidad. Ese es mi límite. Entonces nos hace sentir seguros y correctos y cómodos ahí. Ay, pues no sé, a mí me gusta cantar, se me da bien, es una virtud que tengo, pues venga. Pero si me quedo solamente en esa virtud no se está actualizando. ¿Cómo se está actualizando? Cuando yo me atrevo a incorporar lo que aparentemente para mí, desde mi percepción, puede ser un defecto. Porque el defecto me va a llevar a un alcance nuevo. Decimos defecto porque no lo veo. No tengo la capacidad todavía de verlo, porque estoy en mi techo, en mi límite de la percepción de lo cómodo, de lo que para mí se me da cómodamente, lo que yo estoy disfrutando. Pero cuando yo empiezo a incorporar algo que para mí sea diferente, lo voy a transitar primero desde nuestra percepción de error, de rechazo, porque todo lo que entra en nuestro marco de visión como novedoso, a lo primero le tenemos mucho miedo. Empezamos a mirar las emociones. Fijaros cuánto hay en nosotros, qué poca o cuánto miedo hay a atender las emociones y qué poco nos han enseñado, nos hemos educado a transitar el campo emocional, ese gran desconocido en nosotros. ¿Por qué? Porque nos decían que nos invalidaban las emociones, porque hemos venido por cultura cometiendo ese error de percepción, invalidar las emociones. Si nos reíamos de pequeño, eso es una falta de respeto. Se ríen los que están, pues te invalidaban porque decían que a lo mejor la risa era una tontería, era una pérdida de si estabas en la escuela y te reías, que fijaros que la risa es una energía de vibración, de conexión con el instante de presencia. Sube tu energía, pero desde pequeño ya te invalidaban, ¿no? En la clase hay que prestar atención, se ríen los tontos, los listos están pendientes, son buenos, son malos.
de manera inconsciente ya estábamos programándonos ahí, invalidándonos en las emociones. Y luego, de manera psicológica, también está estructurada de hay que gestionar las emociones, hay que saber gestionar las emociones. Nos tenemos que reeducar o educar para saber gestionar las emociones. Mi punto de vista, que simplemente es mi punto de vista, yo he llegado a darle un sentido que las emociones son una respuesta biológica de la adaptación al medio, de mi biología, cómo se adapta al medio con los estímulos que tenemos externos. Yo no puedo gestionar las emociones, como poder podría, pero eso me llevaría a estar controlando lo que siento, juzgando lo que siento, limitándome lo que siento, porque o gestiono lo que estoy sintiendo o lo estoy sintiendo. ¿Qué hago? Haceros la pregunta. Si yo en un momento determinado estoy atravesando un defecto, lo que para mí desde mi percepción es un defecto, pues a lo mejor yo me voy a invalidar porque voy a empezar a tener ese lenguaje interno conmigo en el que voy a estar pues invalidándome en ese momento porque quizá lo que sienta es tristeza, porque quizás me sienta impotente ante esa adversidad y quizá la respuesta en mí es la tristeza. Y ese lenguaje interno en el que yo me hablo de, míralo, pues no sé hacer esto, hay que ver, qué pena de mí. Utilizamos ese, escuchar, hay que aprender a afinar el oído y escucharnos cómo nos hablamos. Qué pena de mí me doy, porque yo no sé hacer esto. Cogemos ese rol de víctima. ¿Por qué? Porque no estamos atendiendo la emoción. Para observar el lenguaje interno tenemos que mirarlo en 4 escalas. Primera escala, lo físico. Cómo yo estoy, cómo es el contexto en el momento, físicamente lo que yo veo, cómo estoy en el momento, dónde estoy, con quién estoy, cuál es qué ambiente hay en ese momento. Primero atiendo lo físico, luego atiendo el pensamiento, ¿qué pienso yo? Porque lo físico es en mi autorreferencia, que nosotros lo que hemos aprendido es a tener una autoestima o una autoestima baja o una autoestima alta. ¿Dónde está la vara de medir? ¿En qué me estoy comparando? Para yo determinar que mi autoestima es buena, es baja, es media, es alta. Es algo desde mi punto de vista inconcluso. ¿Por qué? Porque entonces siempre tengo que estar midiéndome con algo externo o conmigo misma. Entonces, ¿cómo podríamos darnos cuenta del daño que nos estamos haciendo con ese lenguaje interno? Pues mirándolo en las 4 escalas. Lo físico es, no me voy a medir, no voy a medir, ni me voy a comparar con nada ni con nadie. Físicamente soy un ser y mi respuesta ahora mismo es esta. No la tengo que juzgar. Viene el pensamiento. ¿Qué pienso en este momento? Atiendo ese pensamiento. ¿Qué siento en este momento? Atiendo la emoción. ¿Qué estoy sintiendo? Pero ¿qué es lo que nos invalida en ese acto de presencia? El qué dirán, la imagen que vamos a dar. El qué dirá, el qué va a pensar el otro. ¿Cuántas veces hemos vivido una situación de, pues a lo mejor un cierre de ciclo, despedir a un ser querido y nos han dicho, pues, no llores, no llores, que eso es normal, que eso es natural, no llores, no. Si ahora mismo necesito sacar esta emoción, esta es mi respuesta ahora mismo en el presente, necesito liberar esta emoción, me voy a permitir, me voy a permitir. Entonces vamos a empezar a darnos ese lugar, esa autorreferencia. Por eso, en vez de autoestima,
que es la palabra que nos suena en psicología, que es lo que comúnmente o vulgarmente utilizamos, vamos a empezar a ponerle una actualización a esa palabra, no porque esté ni bien ni mal, sino le vamos a dar un sentido más lógico. Bueno, ¿cómo sé yo que tengo una baja o alta autoestima? ¿En qué la mido? No la puedo medir, pero sí puedo delimitar yo misma mi autorreferencia. Sí puedo limitar mi autorreferencia. Pues mira, en este momento pienso esto, siento esto y me permito estar en el momento. Me doy ese permiso porque esa es mi autorreferencia. Entonces, preferimos gatear, preferimos estar gateando aprender a andar. ¿Por qué? Porque preferimos quedarnos en la queja de, ay, tengo una baja autoestima, tengo una alta autoestima, tengo que hacer esto, que hacer lo otro, tengo que gestionar las emociones de esta manera, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, antes de sentir, porque nos da miedo sentir. Es una de las emociones que también nos da mucho miedo. No está ni bien ni mal tener miedo, porque es una emoción arcaica en nosotros, una emoción basal en nosotros que nos ha ayudado a llegar al día de hoy. Nos ayuda a la evolución. El miedo es una emoción que es un combustible para nosotros porque nos ayuda a crear una virtud. Nosotros rechazamos el miedo. Tener miedo al miedo es no querer cruzar el defecto, porque tengo miedo de algo que desconozco. Para mí, desde mi percepción, desde mi marco de percepción, es un defecto. Como es un defecto, no lo quiero cruzar, no lo quiero cruzar. Pero si no cruzamos la emoción, no sabemos qué hay ahí para nosotros. No sabemos que el miedo simplemente es un límite mental a través de una creencia, a través de un concepto, a través de un patrón aprendido. Entonces, no se trata de enfrentar el miedo, no se trata de enfrentar el miedo, porque los miedos no desaparecen ni aparecen enfrentándolo. Fijaros que lo que nos dicen es, enfrenta el miedo, atraviésalo. No, se trata de mirar el miedo y sentirlo. Porque vamos a darnos cuenta que cuando nos permitimos sentir el miedo, esos muros que son mentales en nuestra mente se caen, porque esos muros nos van a llevar a un alcance. ¿Cuál es el alcance? Se va a caer ese pensamiento, esa creencia, ese concepto que nos mantenía en el gateo, para que no andáramos por falta de confianza, por falta de autorreferencia, pero no porque no la tengamos, sino por la ausencia de conciencia en ese momento. Entonces, por eso nosotros lo que captamos en nosotros es esa falta, esa falta. Cuando nosotros captamos una falta en nosotros, nosotros nos escuchamos ese lenguaje interno de, ay, necesitaría, perdón, en este momento pues ser más fuerte. O necesitaría en este momento ser más habilidosa. O necesitaría en este momento tener, uy, poderme mostrar fríamente, no dejarme eh, mm, eh, mostrar vulnerable. Fijaros la necesidad de mantener una imagen cada vez que nos estamos invalidando en cómo nos estamos expresando. Necesito ser fuerte, y también tenemos muy confundidos esos conceptos. Nos dicen la fuerza, para nosotros la fuerza es el poder, pero fijaros que la fuerza no es ser rígido. La fuerza no la muestra el ser flexible, no ser rígido. No, no, la virtud de la fuerza no es mostrarle al otro lo fuerte que soy, al otro ni a mí mismo. La virtud de la fuerza es que pese al defecto que yo estoy percibiendo, que es lo que creo que necesito, yo me atrevo a comunicar esas faltas, porque me vuelvo vulnerable, porque comunico, porque me atrevo
a pedir ayuda si la necesito en ese momento, a mostrarme en mi honestidad, a mostrarme eh, en esa sensación de incapacidad porque desconozco esto nuevo y, y me voy a apoyar en que algo externo me ayude a ampliar ese marco de percepción, a asimilar ese alcance que puede venir de fuera cuando yo me puedo eh, mostrar de una manera en la que me acepto a mí misma. Sí, ¿verdad? De la manera en la que me acepto a mí mismo. Ya está. Mira, toma de conciencia. Está diciendo que sí. Venga, vamos a darle. Es que todavía toma bibi. Entonces, cuando tiene hambre, como come a demanda, pues él empieza a llamar la atención, a pedir comida, ¿lo ves? La realidad nos está poniendo el ejemplo. Eh, la virtud es pedir cuando se necesita y nos va a llevar a un máximo alcance. Bueno, pues cuántas veces hemos dejado de hacer cosas porque le hemos dado ese poder al miedo? Poder que no, que una emoción, las emociones no tienen poder de nada. El poder está en nosotros, siempre está dentro de nosotros, en la capacidad que nosotros nos vamos a permitir transitar, transitar, dar esa respuesta a lo externo, a través de lo interno. Pero para entrar en coherencia tengo que pensar, sentir, permitirme y hacer. Esa es la coherencia. La coherencia, para entrar en coherencia interna, necesito escucharme, escucharme, atenderme, observarme, contemplarme. Y en este mundo de estímulos, lo que aprendimos es atender al exterior, escuchar al exterior, dar la imagen que creemos socialmente y culturalmente que es la imagen pues productiva, aceptada. Entonces, nos hemos esforzado mucho por ser aceptados por el medio, pero hay una eh, em, em, falta de confianza en la aceptación hacia nosotros mismos. ¿Por qué falta de confianza? Porque cuando mm, yo empiezo a fortalecer la confianza conmigo es cuando yo me acepto en todas mis escalas. ¿Qué quiere decir en todas mis escalas? Quiere decir en todas las facetas, en todas las versiones con las que yo he ido madurando. Ahí volvemos otra vez a utilizar lo que en psicología nos dice la autoestima. ¿Cómo yo puedo saber eh, todas las escalas en las que yo he ido pasando, procesando, porque soy un proceso de evolución? Pues cuando yo miro y observo todo lo que yo he manifestado, lo que yo he vivido, lo que yo he experimentado en esta existencia, cuando miro desde mi momento de nacimiento hasta el día de hoy. ¿Cuáles han sido mis logros? ¿Qué es lo que he conseguido construir? ¿Qué es lo que, con qué me he vinculado? ¿Cómo están las áreas de mi vida? Si me siento en paz, en tranquilidad, armonizada, si encuentro dentro de mí ese equilibrio, porque ahí es donde vamos a empezar a tomar conciencia cuando nos observamos y nos contemplamos, a tomar conciencia en dónde está nuestra virtud y dónde está nuestro defecto. Y vamos a ver que esas son unas estructuras que nos va a llevar a esa estabilidad, a conectar con esa estabilidad. Em, Tendemos, bueno, yo tiendo a hablar de energía, la energía femenina, la energía masculina, pero le vamos a quitar la palabra energía porque nos vamos, en el pensamiento interpretamos que estamos hablando del campo energético y no estoy hablando del campo energético. Estoy hablando de las polaridades que tenemos en nosotros. Nuestro cerebro tiene dos polaridades, masculina y femenina. La masculina es dadora, se vincula, la masculina
vincula, la masculina es la que vive hacia afuera, hace vínculo, es la que nos conecta con el valor, la que nos conecta con el enfoque, la que nos, es muy buena esa capacidad para ser elocuente, para ir, tener no perdernos, sino ese enfoque de ser efectivo, elocuente. Y la parte femenina es la creadora, la que se expande en construcción, en creación, la que documenta. El femenino es el que documenta. Además, fijaros cómo observar cómo nos expresamos el género femenino. Las mujeres documentamos muchísimo. Nosotros vamos a ver una película o contamos la película de nuestra propia vida y damos todos los detalles. A la hora que apareció, cómo sucedió, lo que sentí, lo que me hizo, lo que esto, lo que lo otro, no sé qué. Y hacemos un guión perfecto del cuento que nos contamos. Sin embargo, la energía masculina es más concreta, más concisa. No documenta, vincula. Pues mira, vi esto, me pareció aquello. Vi aquello, es más elocuente, va más en conclusión. Pero es que esas dos energías están funcionando en nosotros. Pero necesitamos estabilizarlas, necesitamos porque conforme nosotros vayamos interactuando en el mundo, vamos a ir necesitando de ambas partes, de nuestro masculino, de nuestro femenino, para encontrar esa estabilidad. ¿Sí? Para encontrar esa estabilidad. Sí, ya está. Ya. Venga. ¿Quieres bajarte? Venga. A lo mejor está cansadito, está ahí. Si se quiere subir, se sube solito. Entonces, cuando nosotros nos polarizamos solamente en la percepción de una capacidad nosotros, fijaros, digo, ya se va a subir, ya se está subiendo por aquí, se engancha y se sube, venga, ya está. Nos quedamos como esa sensación de inestabilidad. Y ahí es donde está el error de percepción, donde nosotros vemos el defecto, donde nosotros empezamos a creer que nos falta algo, que tenemos un defecto. Entonces, procesando que el miedo es una emoción que viene a ser vivida, a ser sentida, para ser escuchada, nos trae un mensaje. ¿A qué es lo que le estamos dando? ¿A qué es lo que estamos sintiendo miedo? ¿A qué? ¿Para qué viene esta situación que a mí me hace sentir miedo? Pues me trae un mensaje. ¿Te atreves a leer el mensaje? Porque el mensaje que te traiga es el que te va a ayudar a actualizarte, es el que te va a traer esa actualización a la versión que te cuenta. Nosotros aquí pues tenemos la percepción del nacido, por supuesto, estamos aquí ejecutando una vida, una experiencia desde la perspectiva de un humano, de un ser humano. Entonces, la misma palabra lo está diciendo ser, eh, esencia, eh, esa célula que nos permite estar en conexión con todo, ser y humano en la experiencia. Entonces, tengo que unir, tengo que unir esas dos polaridades en mí. Tengo que unir esas dos energías en mí. Tengo que unir lo concreto y lo abstracto. Tengo que unir el pensamiento y tengo que unir la creatividad, que es la parte que me va a conectar con que haga yo ese enlace de lo concreto y conciso y lo abstracto, que es lo que me va a permitir manifestar aquí en coherencia. El tener el poder de conectar con esa capacidad de ser tú,
no de pensar cómo tengo que ser. Una cosa es pensarme un ser humano y imaginarme cómo tiene que ser un ser humano, a empezar a reconocer que mi experiencia humana, pero que yo me tengo que conectar con el ser. Entonces ahí es donde empezamos a instalar la conciencia y el tiempo. Ahí es donde empezamos a darnos cuenta que nuestro tiempo aquí es un tiempo para crear. Y nuestra conciencia aquí es lo que nosotros, el aporte que le vamos a, tras nuestra creación, eso se va a documentar y la conciencia se va a expandir. ¿Cómo se expande la conciencia? Pues con aporte, documentando, experimentando. Entonces vamos a aprovechar esa emoción del miedo, vamos a, a capitalizarla. Cuando digo capitalizarla es sacarle el capital a esa emoción. ¿Qué me puede enseñar? ¿Qué hay ahí? ¿Qué mensaje hay detrás de esa emoción? Miedo, alegría, asco, rabia, tristeza. Las emociones, empezamos por las básicas y las que vamos, se van desarrollando a través de esas emociones básicas. Entonces vamos a sentir, porque ahí hay un regalo para nosotros. ¿Qué hay en la tristeza? ¿Qué hay en la tristeza? ¿Qué hay? Porque a mí la tristeza me ha enseñado un montón de virtudes que desconocía de mí, a mí misma. Cuando te atreves a sentir la tristeza, porque el atreverte a sentir la tristeza no te da, mm, no te está restando, ni te está sumando tampoco. Te está mostrando, te está mostrando una posibilidad, un potencial en ti que puedes descubrir. No es lo mismo ver, em, ¿qué te digo yo? Está contemplando el parque con tristeza que con alegría. No es lo mismo, porque cuando estás en la alegría, estás totalmente conectada en la risa y pasan muchos detalles desapercibidos. Pero cuando estás en la tristeza, estás en la contemplación. Y cuando estás en ese momento, no, os pongo la perspectiva para que la podamos girar y podamos ver que no solamente nos va a proporcionar algo em, eh, fabuloso y nos va a sumar la alegría y la tristeza. No, no, nos suman por igual, pero hay que saber qué hay ahí. Pero como la alegría la tenemos como eh, conceptualizada como algo bueno, entonces todos queremos estar en alegría, todos queremos reírnos, todos queremos estar alegres, todos queremos eh, pues crear esa vibración, ese buen rollo, ese... Pero nadie quiere o pocas personas nos permitimos estar en la tristeza. ¿Por qué? Porque juzgamos que creemos que vamos a ser personas tristes. Por sentir tristeza ya vamos a ser personas tristes. Y es que la tristeza te enseña, tiene un mensaje y cada uno de nosotros va a tener un alcance cuando atraviesa esos muros que están simplemente conceptualizados en nosotros. Entonces, la conciencia es un espacio que nos permite ver con nitidez. eh, la conciencia nos permite de ese cuadro que yo estoy experimentando, de esa percepción que estoy teniendo, tener esa resolución, esa nitidez, sacarle como el jugo a eso a esa situación que yo estoy simplemente interpretando a través de mi intérprete. Pero cuando ya no necesita ser interpretada, te conecta con ese ser, esa conciencia y te da esa expansión, esa nitidez, esa capacidad de ampliar eso que antes no podíamos ver de esa manera, porque nos quedábamos viendo la creencia, nos quedábamos atascados en ese pensamiento, en ese concepto. Recuerdo semanas anteriores que estuvimos hablando del perdón. Teníamos y tenemos muy arraigado esa creencia del perdón. Hay que perdonar al otro, hay que pedir el perdón.
Y yo le decía a la persona que hizo la pregunta del perdón, digo, en realidad el perdón no hace nada. ¿Te descuadra? ¿Te descuadra? ¿Cómo me vas a decir que el perdón no hace nada? Si mira que hemos trabajado el perdón, mira que nosotros nos decimos que hay que soltar, hay que perdonar, hay que... El perdón en realidad lo que hace es clarificar ese fallo, entre comillas, del error de percepción que has tenido. Has tenido un juicio inconsciente, porque si hubieras sido consciente, no te sentirías... em, si tienes conciencia de esa falla, no lo ves como algo que tengas que pedir perdón. Simplemente lo que hace es actualizar ese fallo, comunicarlo, reconocerlo, transformarlo. Entonces, fijaros que no hay que desechar nada, nada. Esa emoción de la culpa nos lleva a ese pozo de residuo de como me siento culpable por esto. Ay, le voy a pedir perdón a esta persona, porque yo soy la que me siento culpable. ¿Qué pasa si la otra persona no te otorga el perdón? Porque en ese momento está muy enfadada, en ese momento está transitando la rabia, y esa es una de las emociones que mira que sí, que como la rabia no tenemos esa como entendida de que sí, la rabia te la puedes permitir porque, hombre, si tú te permites gestionar la rabia, pues está todo como más controlado, no vas a ir por ahí partiendo paredes. Pues la rabia es una emoción que está opacando el miedo y está opacando también, eh, pues, la tristeza, por ejemplo, porque la rabia sale de la frustración y sale del miedo. Cuando yo tengo frustración y tengo miedo y ausencia de amor, siento rabia, estoy enfadado, siento rabia. Eso sí se permite. Y sí, cuando vemos a otra persona que está así como enfadada, decimos, Es que está en su momento de rabia, es que está enfadada, vamos a permitir, o vamos a... Ahí es como, pero sin embargo, cuando te están mostrando nosotros mismos, cuando a lo mejor no... yo... Mi campo emocional es muy vulnerable. Me siento una persona con la capacidad de permitirme llegar al llanto fácilmente, porque siento esa emoción y me la permito. Y a lo mejor me pongo a llorar con personas en momentos que yo mm, no controlo, porque no quiero controlar, porque no quiero controlar. Si me sale el llanto, me sale el llanto. Y a lo mejor la persona se queda así y yo le hago partícipe, digo, mira, estoy llorando, pero no me siento mal, al contrario, estoy llorando porque estoy emocionada y estoy liberando con el llanto esto. Quizás un recurso que aprendí de pequeña, pero no me lo juzgo, no me lo juzgo porque he entendido al principio, mi lenguaje interno era ay, qué sensible soy, ay, como fragilidad, como que yo creía que iba a mostrar fragilidad, entonces no me permitía llorar delante de nadie, no me permitía, pero conforme yo he ido eh, em, aprendiendo a atenderme, conforme me he ido madurando conmigo misma, conectando con mi contemplación, escuchándome a mí, atendiéndome a mí, porque cada uno de nosotros tiene que aprender a atenderse de manera autorreferente, porque ¿quién mejor que tú sabe tus límites? A veces ni nosotros mismos sabemos cuáles son nuestros límites, porque somos unos grandes desconocidos de nosotros mismos. Nos quedamos más con las versiones que estamos sosteniendo, porque son las imágenes que alguien nos dijo que éramos así y hemos seguido sosteniendo esas imágenes. Yo recuerdo que a mí de pequeña me decían, es que es muy llorona. Es que no se le puede hablar un poquito más alto porque ya está llorando, es que eres muy llorona. No, yo no era ni muy, ni poco, ni nada. No me tenían
que estar valorando en que eso estaba bien o estaba mal, o era bueno o era malo. Me expresaba libremente, pero claro, esa frase de es que es muy llorona, en mí lo que creaba era un defecto, no una virtud. Hoy por hoy, de eso que para mí en ese momento yo detecté como defecto y me daba mucho coraje de llorar en público, hoy para mí es una virtud, porque no muestra debilidad, me muestra mi honestidad conmigo misma. Y no le tengo que mostrar a nadie el valor que tengo. ¿Por qué? Porque reconozco el valor que tengo con la honestidad de permitirme ser en cada momento. Ni buena, ni mala, ni perfecta, ni imperfecta. Ser. No me juzgo, me permito. Me doy el permiso a ser. Entonces, fijaros, eso es capitalizar. Eso es sacarle el jugo a algo que teníamos aprendido o teníamos gestionado. Entre bueno, malo. Esa es una actualización de ti. Eso es como nosotros linealmente vemos, nos vemos como versiones de nosotros que van actualizándose, que van cambiando, que van procesándose, porque somos un producto de evolución. Cuando digo esto, y dije la semana pasada, nosotros tenemos que alcanzar la estabilidad, porque la evolución se encarga la Tierra. Nuestra percepción es que evolucionamos. Desde nuestra perspectiva física, claro que vemos la evolución, porque nosotros le decimos evolución al cambio. Claro que vemos una evolución en nosotros, vemos un cambio, pero es nuestra perspectiva física limitante de 3 dimensiones, la fisicalidad. Nosotros vamos evolucionando porque hay un contenedor con mayor conciencia que nos está conteniendo. Entonces, si la Tierra va evolucionando, nosotros por Edén, en conexión con la Tierra, vamos también a ir evolucionando. Nuestra evolución va a ir a nuestro nivel de conciencia, a nuestra conexión, a nuestra captación, a cómo tú te estés anclando con la Tierra. Para cada uno de nosotros la evolución va a ser diferente, distinta. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros está transitando su propia perspectiva de la realidad. Eso no quiere decir que sea ni bueno ni malo. Eso es autorreferencia. Cada uno de nosotros tenemos una identidad personal intransferible y nuestra perspectiva de vida, de existencia, va a estar enfocada a mis límites, a mis alcances. Va a estar enfocada también a la manera que yo me permito ser o no ser, a las estructuras que yo tengo, a través de los planos que vamos a ir desarrollando un poquito más adelante. Voy a ir hablando de esos planos también para que vayamos viendo también los potenciales de las escalas de los números que nos han servido para sacarle ese valor a las letras. Ah, qué enredo de palabras. Bueno, nuestra percepción es que la vulnerabilidad es algo como de fragilidad, como de debilidad. Pero fijaros que no existiría resiliencia, no existiría esa resiliencia que es tan necesaria para nosotros si no hubiera vulnerabilidad. La palabra vulnerabilidad suma 137. Acordaros que ya en otros eventos he dicho el número 13, el 1 somos nosotros, el 3 la percepción. Si unimos el número 13 es la pregunta, pero 31 es la respuesta. Pregunta y respuesta están en ti. El 7 es el valor en ti, el ser original. La vulnerabilidad es tus preguntas y tus respuestas. Por eso nosotros cuando estamos eh, conectándonos con el amor propio, es cuando nos hacemos preguntas, es cuando reflexionamos, es cuando entramos en resiliencia. Fijaros, la palabra resiliencia suma 106. El 10 es una creación en ti y el 6 son todas las posibilidades. Cuando nosotros entramos en resiliencia, cuando nosotros entramos en el amor propio, una cosa es
amor propio y otra cosa es autoestima. La autoestima para conectar con una autoestima que es más física, que está más enlazada con nuestra egocentrismo, con nuestra parte documentada de lo que yo creo que soy, con lo que yo me identifico. Em, la autoestima está basada en en lo que yo acepto de mí o lo que yo no acepto de mí. ¿Acepto parte de mí? Decimos, pues mira, tenemos una óptima autoestima. No acepto parte de mí, nuestra autoestima es baja. Fijaros con lo que medimos, con la aceptación o la no aceptación. Fijaros el yugo que tenemos con nosotros mismos, lo inflexibles que somos y lo que controlamos que deberíamos mostrar y no deberíamos demostrar dentro de nuestro marco de percepción a través de nuestra moralidad, de lo que hemos aprendido y de todos los frenos que nos echamos continuamente. Cuando una persona empieza a frenarse en la vida por falta de confianza, porque tiene un montón de patrones aprendidos, por no permitirse, por no tener construida su autorreferencia, por estar muy pendiente de la opinión de los demás, por tener esa parte de de femenino masculino en desequilibrio. No, no, no encontrar esa estabilidad de esas dos partes de vínculo y de documentación para construir la relación con nosotros mismos, que es es la base. Porque si nosotros no tenemos una buena comunicación con nosotros mismos, una buena relación con nosotros mismos, que vivimos con nosotros, vamos a necesitar siempre de algo externo. Entonces, la vulnerabilidad te lleva a a conducirte a esa resiliencia, a ese amor propio. ¿Qué es el amor propio? El amor propio es cuando yo reflexiono, cuando yo me hago preguntas, cuando yo me contemplo, cuando yo empiezo a reconocer y a coger mis responsabilidades de mis actos, de mi conducta, cuando empiezo a observar mi pensamiento, cuando estoy en ese lugar de observador, observo cómo este personaje se desarrolla, observo cómo este personaje cruza sus límites para conectar con el alcance, observo cuando el personaje detecta su falla, que sería el defecto. Observo cuando el personaje conecta con una virtud, desarrolla una virtud, expande esa virtud. El amor propio lo teníamos entendido como algo egoísta. Es fijaros que hace poco, no sé si lo he compartido, pero lo voy a compartir, en una conversación con una amiga, estábamos hablando y le digo, pues mira, voy a hacer esto, lo otro, le comparto algo que va a hacer. Y me dice el feedback que me da desde su perspectiva, es que tú te has vuelto muy egoísta. Yo la escucho, la atiendo y le doy mi feedback. Digo, pues, desde tu perspectiva, seguramente que lo estás viendo así, es aceptable. Desde tu perspectiva, sí. Desde mi perspectiva, lo que tú para ti es egoísta, digo, para mí se ha vuelto coherencia. No tengo que demostrarle nada a nadie ni que defenderme de nada, de nadie. Hoy decido hacer esto porque me lo permito. No necesito el permiso de nada externo a mí. Empiezo a hacerme responsable de mis faltas, de mis fallos, pero atravieso ese desafío. Entonces, fijaros cómo vamos alcanzando esa confianza en nosotros que es tan importante. Es tan importante. Ese es el valor. Conectar con el valor es eh, la resiliencia de la confianza en ti. Aceptarte en tus luces y en tus sombras, porque esa es la que nos va a llevar al brillo. Entonces, no me saco el problema,
No voy a sacarme el problema, no voy a entrar en prejuzgarme a mí mismo, no voy a entrar en la defensa, no me saco el problema. Esa manera de, mm, ¿me siento incómoda? Le mando otra vez el feedback a la otra persona, le lanzo la piedra. Entonces, cuando nosotros encontramos una falla que decimos, lo nombramos como problema, el que tú te quieras sacar el problema de encima no quiere decir que por ser consciente de eso se vaya a ir. No, puedo abordarlo, puedo abordar, puedo abordar esa idea de ti, puedo abordar esa idea de ti sin sentirme herida. Puedo abordar, cojo ese ejemplo de el egoísmo, puedo abordar esa idea de ti porque sé que desde tu perspectiva eh, me estás dando tu feedback hacia algo que estás viendo fuera de tu alcance. Y es perfecto. Abordo eso, lo transito, transito lo que siento dentro de mí, lo que pienso dentro de mí y veo que no ha movido defensa, no ha movido nada, simplemente aceptación. Sí, pues desde tu punto de vista puedo comprender que tú lo ves así, desde mi punto de vista, yo lo estoy viendo desde otro lugar, lo estoy viendo desde coherencia conmigo, desde no fallarme a mí, pero también acepto que pueda verse, sentirse y opinarse de esa manera. ¿Cuándo transformo, entre comillas, el conflicto o el problema en una virtud? Cuando la actualizo, cuando actualizo ese concepto, esa palabra de ego, cuando ya no estoy en el ego, estoy en el geo, estoy en la geografía, no estoy solamente en mi pensamiento. Estoy en la geografía, en que puedo aceptar la diversidad de opiniones, en que puedo aceptar la diversidad de acciones, en lo que piensen los demás sobre mí no me afecta, porque no tiene ningún poder nada más que el poder que yo quiera otorgar, en donde ya no necesito defenderme, porque no necesito demostrarme, en el que me permito con mis luces y mis sombras, con mis fallos y mis virtudes, porque eso es una actualización. La palabra actualización suma 139. Preguntas y respuestas. 13 preguntas, 31 respuestas. Y el 9, el propósito. Una actualización es un propósito en ti. Es hacer de tu luz y tu sombra el neutro, el brillo, la lucidez, encontrar la lucidez. No tengo miedo de que, porque mi existencia está aquí garantizada. Mi propósito está aquí garantizado. Formo parte de él. Pero tengo que transitarlo yo. Mi responsabilidad es, tengo un cuerpo aquí, eh, una tecnología perfecta para ser utilizada. Entonces tengo que irme a lo básico. A lo básico es a mi biología. ¿Cómo funciona mi cuerpo? ¿Cómo funciona mi biología? ¿Cómo funciono yo desde la especie, desde la célula? ¿Cómo funciona una célula? Porque viendo el funcionamiento de una célula, vamos a ver la capacidad que tiene esas dos polaridades, masculina y femenina. Y vamos a empezar a darnos cuenta cómo la célula se comunica con un organismo. Entonces, ¿cómo nosotros nos vamos a comunicar con un contexto que es un organismo vivo? ¿Cómo podemos entrar en comunicación siendo productivas unos para otros, no entrando en ataque ni en defensa? Eso es tomar el error de percepción como una fuente. Entonces, fijaros, ahí entra la parte de esa creencia del perdón. Claro que el perdón no hace nada. El perdón lo único que te actualiza es el error de percepción. Cuando mi percepción se amplía, cuando puedo ver los cuadros de mi película, cuando puedo contemplar en resiliencia lo que me sucede, para qué me sucede,
que no sucede las situaciones, los conflictos, los desafíos, no nos suceden para eliminarnos ni para atacarnos, sino simplemente para actualizarnos, para sacar ese ser virtuoso, cuando virtud y defecto se unen. Em, Vamos a ver también que, todos los estímulos externos que tenemos nos ayudan a ajustar esos límites. Si nosotros vemos la virtud como un límite, como un techo, porque yo ya me quedo ahí, ya no crezco porque me quedo ahí. eh, Tiene que venir el alcance, que es el defecto. Si la palabra límite suma 69, que es una paradoja, ¿qué quiere decir una paradoja? Algo que parece, pero no lo es. Límite, el 6 son todas las posibilidades y en esas posibilidades hay un propósito. Entonces el límite tiene todas las posibilidades, pero tengo que verle el propósito. Entonces el límite tiene un propósito. Me tengo que delimitar con algo para tener un foco de alcance. Si yo no me anclo desde mi centro, desde la raíz de mí, de cada uno de nosotros, ese es nuestro límite, ¿vale? Nosotros somos una conciencia inmadura. Estamos evolucionando, que esa percepción de evolución es esa extensión de conciencia, esa maduración de conciencia. Entonces, nuestro crecimiento es, em, pues, por cambio, por actualizaciones. Antes nos veíamos como criaturas de Dios, éramos una criatura de Dios, todos se lo pedíamos a Dios, a lo divino, a la divinidad, al universo, a- al poder fuera de mí. Estábamos acostumbrados a vivir en el exterior, estamos ahora retornando a estar en el interior. Pero ¿cómo vuelves al interior? Pues ahora empezamos a fluir porque somos todavía inmaduros. Estamos aprendiendo. Entonces, cuando reconocemos que estamos en ese lugar de aprendiz, es cuando ya empezamos a darnos un lugar, anclarnos. Estoy aprendiendo. ¿Cómo aprendemos? Observando. Observando aprendemos. Entonces vamos a observar esa base 12. ¿Qué quiere decir? Yo con el contexto, con el otro. Voy a graduar los estímulos externos para poder ajustar mis límites, mis alcances. Voy a entrar ahí. Fijaros que he dicho que el idioma español es el segundo más hablado, ¿vale? Fijaros que la palabra español tiene un potencial de 86, una sincronización con infinitas posibilidades. El idioma español es una sincronización con infinitas posibilidades. La palabra España suma 59, nos está diciendo, tiene un sentido lógico. España tiene un propósito con un sentido lógico. El código de España es 34. ¿Qué de sincronicidades, no? 34, la tercera dimensión, la percepción de todo para ver tu diseño. Y utilizamos el abecedario español para ver los potenciales. No le estamos dando ya un sentido lógico a cómo nos estamos comunicando con escalas mayores, dimensiones universales. La base 12 es yo y el contexto, yo con el estímulo externo, pero la base 21 es la integración de todos esos estímulos externos en la creación. El 21 es la creación. Yo soy parte, tomo conciencia que soy parte de una creación, porque no me defiendo del estímulo externo, me incluyo en el estímulo externo. Y la base 30 es la conexión con el invento de este planeta. Este planeta fue inventado para algo, tiene un propósito, una existencia. Fue inventado para algo. Entonces, fijaros que vamos a hacer también una aclaración que me lo apunté aquí.
porque yo me voy poniendo aquí mis apuntes para no perderme, enlazarme, si no se me va un poquito la información, de lo que son planos y dimensiones. Los planos nos ayudan a comprender cómo funciona el universo. La palabra plano suma 80. La sincronización en el punto de presencia, en el punto X. Cuando yo estoy en el oxígeno, en la presencia, en el ahora, cuando estoy conectado con mi ser, los planos me va a servir de ascensor para poder ver y sincronizarme con la información. Y las dimensiones son infinitas, tienen sus características, tiene información. Cada dimensión tiene una información para nosotros. Nosotros estamos en una tercera dimensión. Eh, ¿Qué hace la tercera dimensión? La tercera dimensión nos informa, nosotros captamos información en tres dimensiones. Para nosotros a lo ancho, a lo alto y a lo profundo. Pero cuando nosotros integramos el tiempo es eh, mm, nuestro contenedor nos permite experimentar aquí un tiempo. Cuando yo estoy aquí en forma, cuando yo existo aquí, yo me integro en esas tres dimensiones, porque yo percibo lo alto, lo ancho y lo profundo, pero porque yo estoy aquí. Entonces ya tenemos cuatro dimensiones en la ciencia con el tiempo, uniendo el tiempo. Fijaros que el mismo folio que hemos cogido antes, hacer un 4 al revés, poner una línea, la línea del tiempo, presente, pasado, futuro. Esa línea la bajas para abajo y aquí abajito haces una línea hacia arriba en mi percepción de la hora, en en la conexión con el ser. Y tenemos 5 puntos ahí. Os voy a decir cuál es el punto. La conexión con el ser sería el primer punto, ¿vale? El punto 1. Es como la base, el punto 1. El punto 2 del 4 sería la segunda dimensión, es cuando se abre la experiencia. Se abre en dos partes, divergente, convergente, energía masculina, femenina, pasado, futuro. Se abre una experiencia. Y ahora hilamos esa línea que hace el 4 al revés, que sería tres dimensiones. Ya tenemos el 4. Si nosotros nos ponemos en el punto eje de esa línea entre la parte vertical y la horizontal, sería el 5, que sería la conciencia. Fijaros que el número 4, que el 4 es el diseño, nos está mostrando la persignación. ¿Qué significa persignación? Persona singular nacida. Persona, soma, la palabra per es soma, es cuerpo, persona, singular, porque somos uno, un individuo singular, nacida en acción. El número 4 nos está dando esa persignación. La palabra persignación suma 134. ¡Wow! Pregunta y respuesta del diseño. 34, Código de España. La percepción del diseño. Y es el número 4 al revés. Mucha información, ¿no? A lo mejor no lo entendéis todavía, pero dejar que la información siga bajando y siga tocando escala. Vamos a ir bajando. Nosotros bajamos de ese 1, que lo he puesto así como ejemplo, hacemos una bajada de la nada, bajamos a lo más concreto. Somos todo, somos todo, somos conciencia. De la conciencia baja, que es abstracta, baja a nada, baja a una creación. Fijaros que la palabra nada, si la leemos al revés, Adán. Adán
es una creación, vas a una creación. Y de esa creación nosotros nos concretamos con un algo, somos algo creado. Ahora coger el mismo folio donde hemos puesto el abecedario, donde hemos hecho el 4 y le podemos dar la vuelta y voltearlo y poner más información. Vamos a poner la información por escala, por escalas. Eh, los potenciales que nosotros utilizamos para leer, para darle la lectura más abstracta a lo concreto, que es el lenguaje, la comunicación de las palabras. ¿En qué nos basamos? ¿En qué nos basamos cuando yo digo el 1 somos nosotros, el 4 es el diseño? Pues vamos a hacer una línea. Vamos a hacer una línea que sería esa línea, os lo digo que lo hagáis porque cuando lo hacemos nosotros mismos y lo vamos desarrollando en el papel y lo vamos viendo, lo vamos haciendo, vamos resonando y va entrando la información, porque aprendemos, aprendemos a recordar, conectamos con la información por la parte creativa, cuando está haciendo un juego para nosotros, cuando el intelecto no interfiere en querer entender. No necesitamos querer entender nada, ni siquiera necesitamos comprenderlo ahora. Simplemente vamos a hacer esta dosis de buena voluntad en la que vamos a ir instalando los planos. Hacemos una línea y vamos a ver físico. Ahí está la parte, el uno es en lo físico, lo concreto, lo molecular, lo biológico. La antena que tenemos en nuestro cuerpo es una antena, una tecnología que opera como ancla aquí en la materia. Eh, nosotros, esa antena que opera aquí como ancla, eh, conectamos con ella en presencia. Ese es el cero para nosotros, el punto cero, el punto de conexión con mi presencia. Es como cuando yo me respiro hacia adentro, me contemplo, entro en resiliencia y conecto con esa capacidad de ser una antena, de recibir y de emitir. Entonces, sería la escala uno seríamos nosotros los físicos. Eh, el cero sería ese oxígeno, ese momento de presencia, lo que nos sirve para el ascensor, para conectar con otros planos. Seguimos otra línea, las emociones. Sería la escala de las emociones. Desde el pasado nosotros lo vemos como emociones. Las emociones para nosotros del pasado nos ayuda a conectarnos con la vida, con la respuesta que vamos a darle a nuestra percepción de estar vivo, de existir aquí. Eso sería en divergencia, que sería el pasado, porque yo tengo memorizadas las emociones en mí, están documentadas en mí. Desde el futuro sería espacio vacío. ¿Por qué espacio vacío? Porque los circuitos son pistas neuronales que yo tengo que estar documentando. Si esos espacios están llenos, cristalizados con mis recuerdos que están ahí, mis emociones y mis recuerdos se van a estancar en mí, me van a cristalizar, me van a hacer esos techos, esos límites en el campo emocional. Entonces, tengo que ir atravesando desde lo físico, voy a conectar a través de mi energía, voy a conectar con ese campo emocional, voy entrando ahí por el campo emocional. Campo emocional me va a permitir conectar con mi mente. Desde el pasado sería la mente. Hacemos otra escala. Ya tenemos la primera, tenemos 0, 1, 2. La tercera escala sería la mente. Desde el pasado la nombramos mente porque es el instrumento que tenemos aquí para leer código de la conciencia y bajarlo a través de nuestra percepción. Sería, el pasado es la mente, el instrumento. El instrumento está diseñado ya desde el pasado, lo tenemos diseñado para estar aquí. Y nosotros lo que captamos con ese instrumento es la percepción de un mundo. Percibimos una realidad.
Hacemos otra línea y sería el diseño, plano 4. Diseño. El diseño es pues, la identidad con lo que me identifico, los códigos, donde está todo codificado, se le nombra alma también, se le nombra puente, todo eso, de esa manera lo podemos entender. Entonces nosotros aquí en la materia, desde nuestra parte más abstracta, desde la materia hasta aquí, utilizamos esas 4 escalas, que es el diseño, los patrones que tengo aprendido, lo que está memorizado en mí, a través de mi percepción, a través de mis emociones, a través de mi cuerpo físico y a través de mi estado de contemplación, de mi estado de presencia. Ahora seguimos otra escala, que sería la 5, la quinta dimensión, que es la lógica. Esa ya está en la antimateria. Nosotros estamos en la materia. Materia, el diseño sería antimateria y a partir de las 5 hasta arriba es la inmaterial, no tiene forma, tiene un sentido simplemente, un sentido lógico. Tiene un sentido que nos ayuda a filtrar la capacidad que vamos a desarrollar aquí. Tiene un sentido. El 5, el 6, esa escala son todas las posibilidades. El 6 no tiene pasado, tiene futuro. ¿Por qué? Porque las posibilidades es como imaginaros un enchufe. Yo tengo un secador de pelo. El secador no funciona si yo no le doy una red, una posibilidad. Aunque el secador tenga todo el potencial para secarme el pelo, para expulsar aire, pero si yo no le meto corriente, no me funciona. Entonces, fijaros que eh, desde la lógica del 6 nos está hablando de todas las posibilidades sistemáticas, que todo por sistema tiene una posibilidad, pero necesita un sistema. Esa posibilidad necesita un sistema, no puede garantizar que funcione solo, necesita una conexión, un sistema. El 7 sería el ser original. Hacemos otra rayita al ser original. Ya tenemos la línea del 1, la línea del 2, la línea del 3, la línea del 4, la línea del 5, la línea del 6, la línea del 7. Pues en la línea del 4 podemos hacer una raya así y del 4 para abajo sería la materia en el 1. Uno es lo físico, la materia, lo único que podemos percibir, lo demás no percibimos. Sabemos que interactúa con nosotros, pero lo sentimos, pero no lo percibimos. Nadie ve un pensamiento, pero sí lo sentimos, sí lo pensamos, sí lo estamos utilizando. Entonces esa sería la escala de materia. A partir de todo lo más abstracto que va llegando hasta el diseño sería lo inmaterial, porque está dentro de la materia. ¿Se está utilizando? Sí, pero no lo vemos, pero lo estamos utilizando porque todo lo utilizamos a la vez como sistema. Y a partir de la cuarta hacia las escalas más superiores, hasta llegar al origen, sería la antimateria. Perdón, la inmaterial. No tiene materia, no tiene forma, no tiene nada. Tiene todo, pero no se puede concretar. Luego, el 8 que nosotros decimos, yo digo, el 8 es un infinito. Fijaros cómo el 8 así es un infinito y el 8 así es un infinito. Pues el 8 está trabajando en la línea del tiempo desde nuestra percepción, desde la materia percibimos la línea del tiempo así, oscilando, desde el pasado hacia el futuro, desde el pasado y el punto que se une en las dos líneas es el punto que hace el 8, que es el punto de presencia, el punto de encaje. Pues el 8 es la sincronización, se le llama el andrógeno, se le llama el infinito. ¿Por qué se le llama el andrógeno? Porque
tiene las dos energías, positiva y negativa unidas, andrógeno. Eh, Luego está el 9, que es el propósito, porque nosotros si subimos el 8, esa energía que se forma en la parte inmaterial baja hacia la materia. Entonces recoge esa información y baja. Es el propósito. Al número 10 es la fisicalidad, con la conexión, con la presencia. Nos hace percibir una creación, que sería el yo como punto cero, el yo como referencia, el yo como existencia. El 11 es yo y lo que percibo en esa creación, que lo llamamos el contexto. El número 20 es la segunda escala en punto cero, que es una recreación, porque ya no me voy a quedar documentada solamente con mis memorias, sino voy a entrar en una escala de circuito nuevo, porque si estoy en conexión, estoy actualizándome continuamente. Continuamente me van a estar, voy a estar conectando con mi plan previo aquí, no con lo memorizado aquí. Yo voy a hacer una versión actualizada, por poner la palabra versión al diseño. Y el 23, que es el 2, es la conexión de circuito con la percepción. A nosotros en la lógica lo llamamos la Wi-Fi, una recreación con percepción, la wifi. Cuando nosotros lo que entendemos por wifi, lo que entendemos por la conexión de internet, la wifi, eh, eh, yo le doy ese sentido. Para mí hace mucho sentido, es espíritu, porque nos conecta a todo, nos tiene informado a todo, nos conecta a todo por igual. Entonces, desde la lógica se le llama la wifi. Fijaros que sé que es mucha información, pero ustedes la vais desglosando. La vais desglosando y vais, si entráis en resonancia, no hay que forzar nada. Si resuenas con esta información, estupendo, utilízala porque te va a facilitar el aprender a leer la realidad. Porque ahí no estás interpretando, ahí estás leyendo, estás entrando en comunicación con la realidad, no con tu percepción de la realidad, con la realidad. Nadie te tiene que decir lo que tienes que hacer, lo que no tienes que hacer. Tú la vas a leer, entras en comunicación con la realidad. Te vas a ir anticipando porque ya vas a utilizar tus recursos que están documentados con la actualización que viene. O sea, las preguntas que te hacen, la realidad te da la respuesta. Las vas a ir enlazando, vas a ir sincronizándote con esa velocidad. Entonces, plano 7, 8 y 9 sería el campo iónico. Se llama desde la lógica el campo iónico, porque es el más veloz. Es todo. Ahí se considera como lo que nosotros hemos aprendido como espíritu, o el concepto que tenemos aprendido como espíritu. Es todo, está en conexión con todo por igual, es todo. 4, 5, 6 se llama el campo particular, porque ahí está el átomo. No es, está la energía trabajando. El campo particular es el alma. Alma es energía en movimiento. Desde la lógica se le nombra la nada, el Adán, como el diseño para nosotros como humanos. El 1 y el 2, el 3 se llama el campo molecular. Molecular por la molécula forman los tejidos y forman los órganos y forma la vida, la biología. Entonces se le nombra el algo, el cuerpo, el soma. Em, Hemos dicho que el plano 1 es la materia física, lo biológico. El plano físico nosotros sería la pregunta. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado, ¿y para qué estoy aquí? ¿Y por qué estoy aquí? ¿Y por qué existo? La realidad nos da la respuesta, nos da ese feedback. El plano 2 sería desde el pasado las emociones, desde el futuro son los circuitos, las posibilidades, las actualizaciones. Necesitamos tener vacío para que entre información, podamos actualizarnos. El plano 3 sería lo mental, desde el futuro son nuestra percepción neuronal,
que tiene una plasticidad de aprendizaje brutal, puede ir modificándose esa estructura de, no, es que yo soy así, eso es divergente, eso es pasado, te has tocado con un límite y sigues financiando el límite, ni bueno ni malo. Se romperá ese límite cuando quiera, cuando entres en fricción con la realidad. La realidad siempre te va a dar la respuesta para que te conectes con el estado de presencia, con la actualización que está para todo. No, no es que se la da a uno y a otros no, para todo ser vivo. Luego el plano 4 es desde el pasado la identidad, nuestros valores. Desde el futuro es el diseño funcional. Si yo reconozco que tengo aquí una función y que mi cuerpo es un diseño, una tecnología y que viene con, trae documentado, tiene em, cimentada una documentación desde la especie hasta el día de hoy, desde la evolución desde el mamífero hasta hasta el ser racional que soy hoy. Pero yo no rechazo nada de esa transformación, de esa actualización. Ese es mi pasado, la identidad, los valores. Entonces voy a conectar con mi funcionalidad, voy a conectar con la capacidad que tiene mi tecnología, mi cuerpo para funcionar aquí. El plano 5 la lógica, desde el pasado la lógica, desde el futuro el sentido lógico. El plano 6 el propósito, desde el futuro los potenciales, todos los potenciales. 6 me va a enseñar como sistema a que funcione esos potenciales del pasado. Es como la semilla, trae un propósito. El futuro me enseña que ese propósito tiene una infinitas posibilidades. El 7 el ser original. Nosotros lo positivo, no lo positivo de que sea bueno, sino lo positivo desde la lógica es lo que podemos percibir, lo que podemos utilizar, lo que podemos sentir que estamos utilizando. Sería desde el plano 4 hasta el 0. Lo negativo, lo veloz, lo que no percibimos, lo que está veloz, lo abstracto, sería desde el 4 hacia arriba. Fijaros que cuando nosotros estamos en el ego, cuando nosotros estamos en nuestra identidad, estamos totalmente enganchados a nuestra interpretación. Está operando el intérprete, porque estamos interpretando bajo el marco de percepción de lo que está memorizado en nosotros, de lo que comprendemos, de lo que entendemos, repetimos patrones, de la manera que nos han educado culturalmente, socialmente, el ambiente que hemos estado captando en casa. Volvemos a repetir bucles de repetición, volvemos a hacer como imágenes parecidas a lo que conocemos, por ser aceptados por miedo a no pertenecer, porque no teníamos esa capacidad, estamos aprendiendo esa capacidad de madurar la conciencia y no pasa nada. No hay que rechazar esa parte de ego, porque mientras que estemos aquí en forma, el ego nos está cimentando. Nos ayuda a tener esa matrix, a saber que hay a reconocer que hay un mundo y cómo funciona este mundo desde esa matriz, esa documentación. Pero cuando conectamos con el inhumano, que se le llama inhumano porque no tiene forma, es abstracta, cuando estamos en el inhumano, ese inhumano habilita los potenciales. Entonces ya conectamos con el cono. Cono y cimiento nos lleva al conocimiento. Entonces cuando el ego sin luchar contra él, sino como una herramienta y un recurso para la percepción de esta existencia, para yo tener como pues esas habilidades, esa herramienta para desarrollarme aquí, se vuelve geo, que son las mismas siglas, pero cambiando el potencial de nombre y tiene un sentido más sistemático, más global, más en coherencia con todo, no solamente hacia nosotros mismos.
Cuando nosotros empezamos a posicionarnos en el humano, somos un humano en desarrollo, tiene que ver con aceptar mis virtudes y mis límites, porque son mis límites y mis alcances. A eso que nosotros decimos virtud es un límite, a eso que nosotros decimos defecto es un alcance. Entonces ahí es cuando empezamos a posicionarnos en el humano, en el reconocimiento de que mi experiencia aquí es humana, es humana. Es la experiencia con la que ahora estoy aquí y tengo que conseguir conectar con la capacidad de el humano. El humano viene aquí a desarrollarse, el humano viene aquí a amarse, el humano viene aquí a expandirse. Vamos a poner un ejemplo. Fijaros lo concreto que hacemos nosotros aquí las cosas en la fisicalidad. Cuando nosotros estamos en el ego opera interpretando y fabricando desde el límite. Eh, mm, un límite para nosotros, por ejemplo, pues vamos a buscar un límite en el cuerpo físico. Pues alguien que nace parapléjico, ¿qué hace el ego? Inventa, inventa, crea una capacidad, algo, crea, construye para mejorar ese límite. No limita a la persona, le da un alcance a la persona, porque construye una silla de ruedas, habilita el hogar, empieza a ver cómo puede integrar a esa persona en el colectivo. Entonces, eso es el intérprete cómo desarrolla capacidad de cualidades. Son herramientas que tenemos. Entonces, fijaros que no hay que desechar nada. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es, de ese límite físico que vemos, construimos una mejora. Entonces, nos quedamos sordos, pues creamos audífonos. Nos falta visión, creamos gafas. Actualizamos las gafas, las lentillas. Actualizamos las lentillas, utilizamos el láser. Todo es un proceso evolutivo de desarrollo. ¿Por qué? Porque nosotros empleamos el límite como virtud para conseguir un alcance. ¿Cómo se ve desde la mente? No desde el intérprete, sino desde el desarrollo abstracto. Pues desarrollamos ese potencial que ya está en nosotros. La mente siempre está en construcción. Lo abstracto, la conciencia siempre le va a dar posibilidades. Siempre le va a dar posibilidades, potenciales, 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 potenciales. Nuestra mente está captando ese potencial. Pero ¿cómo nosotros la vamos recibiendo? A través de los filtros de nuestra mentalidad. Entonces, si nuestra mentalidad está ocupada en ese ego del pasado, en ese intérprete, pues se va a perder un poco de la señal, porque tiene que filtrar un montón de escalas, de la escala de la interpretación, de la emoción, del recuerdo, del fallo, del error, eh, entonces hay que empezar a tomar conciencia qué es lo que me retiene, qué es lo que me retiene para yo no es estar en coherencia. No sentir, es muy fácil cuando una persona entra en coherencia. ¿Por qué? Porque no es residuo de culpabilidad. Quizá conecta con esa emoción, pero no se queda cristalizada en la emoción. La conciencia tiene la cualidad de ampliar a la mente. Es como la cualidad de poner esa lupa para que la mente sirva para incrementar toda esa capacidad de la conciencia. La, la, la capacidad que nosotros tenemos de desarrollarnos aquí, la mente es nuestro servidor, es nuestro instrumento. La conciencia lo que hace es poner esa gran lupa
Y esa lupa nos ayuda a generar esa capacidad de expansión, de poder ver, esa lucidez, esa claridad de poder ver. Y ahí es donde nosotros conectamos con la confianza que, que la realidad es la respuesta. La confianza es que la realidad es la respuesta. La vida está construyéndose continuamente, desarrollándose continuamente. Entonces nosotros tenemos esa responsabilidad de pregunta y respuesta, unirla. Cuando nosotros tenemos esa resiliencia, esa pregunta interna, cuando nos hacemos esa pregunta interna, escuchar a la realidad, porque las señales están. Tenemos señales hasta en la sopa. ¿Cómo aparecen las señales? De la manera más fácil para cada uno de nosotros leerla. De la manera más fácil para cada uno nosotros leerla. Nosotros, mm, cada uno de nosotros tenemos que empezar a resonar con un código interno para yo leer la realidad. El código que hay, que se está instalando y se está aprendiendo para leer la realidad, que todos empecemos a leer, todos por igual, la misma realidad, la LGC es una muy buena herramienta para aprender a leer la realidad. Cada uno de nosotros va a empezar como adultos maduros a poner ese grano de esa pequeña dosis de buena voluntad de ir eh, autorreferenciándose primeramente como alumno, alumno de la realidad. La realidad nos va a brindar la respuesta, pero para eso nos tenemos que hacer preguntas. Si nosotros estamos en nuestra mente egoica de yo más yo perfecto, perdona, te has ido a otra dimensión. Yo más yo perfecto, estás en el todo. Todo es perfecto, pero es que nosotros somos algo. Entonces, bájate unas escalitas, baja un poco, anclate aquí y aquí desde algo yo puedo conectar con todo. Pero para conectar con todo tengo que tengo que conectar con nada, porque si estoy lleno de información, no puede entrar nada. Mira, ya me está diciendo que ya es hora de irnos. Bueno, pues eh, si os ha servido hoy tomar los apuntes que hemos estado diciendo, repasar esos apuntes, mirarlo, volverlo a escribir, no forzar nada, como he dicho antes, no forzar nada, no querer aprender todo de manera racional, que entre, no. Dejar que jugar con transmitir el dibujo, las escalas, ver si resuena la información en vosotros, si va entrando, va enlazando, buscarle el sentido lógico, haceros preguntas, la realidad va a dar respuestas, estar atenta de la sincronicidad de los números que van a empezar a aparecer en nosotros porque ya tenemos el foco puesto ahí y a lo que pones el foco de atención es lo que se expande, lo que puedes ver porque la conciencia te da esa capacidad de lucidez, de poder ver con claridad y vamos a ir incrementando a nuestro ritmo y a nuestra velocidad esa expansión de conciencia que viene a despertarnos a todos del letargo, de todo lo que nosotros nos documentamos, de todo lo que creemos que es, de todas nuestras creaciones. Así que nos vemos la semana que viene. No se os olvide sonreír, no preocuparos, sino ocuparos, ocupar de pues eso, tener la conciencia de ver que esto es una bendición, el estar aquí, el aprender a estar aquí, que somos un sistema, que hemos venido con un propósito todo y que el propósito no hay que buscarlo, hay que empezar a compartirte de lo que tu virtud se despierte en ti, de la capacidad que tenga, de lo que quieras compartir, de lo que te permitas conectar contigo y compartir.
Y ahí es donde empiezas a atravesar eh, esa percepción de límites que tú te vas a ir permitiendo conectar con esas creencias que vas a ir atravesando porque te vas a dar cuenta que simplemente son pensamientos que no tienen nada más que tu propia imaginación e interpretación. Bueno, pues nos vemos la semana que viene, eh, deseando de que estéis conectados con vosotros mismos, que os escuchéis, os atendáis y os estéis dando el valor y la importancia que cada uno de nosotros tenemos aquí como partes de esta experiencia. Nos vemos la semana que viene. Sí. Chao. Dile adiós. Dile adiós a la familia. Dile adiós, familia. Hasta la semana que viene. No se os olvide sonreír. Chao, chao, chao. Besito. Adiós.